Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar. Estamos dando espera a la entrada de uno de nuestros invitados especiales, pero ya tenemos en este momento 113 participantes conectados y pues no quería dejar de saludarlos. Yo quiero darle la bienvenida a este webinar que ha sido organizado por Araujo Ibarra Consultores, pero como siempre nos gusta, es en equipo esta organización con aliados clave para el desarrollo económico de esta región que nos acompaña aquí de fondo. Quiero agradecer muy especialmente a la ANDI, Seccional Bolívar, a la Cámara de Comercio de Cartagena, a Investing Cartagena, a AmCham Cartagena y Bolívar, a la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Cartagena y Bolívar, a las zonas francas de la región, Zona Franca Candelaria, Parque Central y Sofranca Cartagena. Son todos estos actores los que hoy se unen para abrir un espacio muy importante que busca entregar herramientas reales y estratégicas a las empresas que exportan o planean exportar, que esperamos que este sea el caso de todos, al mercado estadounidense. Vamos a dar entonces paso a las palabras de bienvenida de las entidades aliadas bajo el liderazgo aquí de Carolina Rosales. Vamos a darle paso entonces a Carolina Rosales, que es directora ejecutiva de Invest in Cartagena. Así que mi querida Carolina, qué rico volverla a ver. Ya son 120 participantes los que nos acompañan en este webinar. Mi nombre es Juliana Villegas Restrepo, soy directora de Promoción Internacional y Desarrollo de Negocios en Araujo Ibarra y estoy aquí a su entera disposición. Adelante, Carolina, bienvenida y muchas gracias por recibirnos de manera virtual en su linda ciudad. Muy buenos días para todos, Juliana. Mil gracias para ustedes, como siempre, por la generosidad de traernos esta información tan importante. Como bien lo decía Juliana, mi nombre es Carolina Rosales, soy la directora ejecutiva de la Agencia de Promoción de Inversiones de la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar. En nombre de nuestra entidad, le damos la más calurosa bienvenida a este webinar que va a ser muy estratégico. Es un tema muy crucial, esta reciente política comercial de Estados Unidos que nos ha generado algunos escosores, pero que afortunadamente tenemos estas herramientas para poder sacar el mejor provecho y desde la agencia, pues por supuesto, vemos esta coyuntura como un impulso para seguir consolidando Cartagena como un destino preferente para el nearshoring, esa capacidad que tenemos como destino de mitigar costos arancelarios, de tener esa ubicación estratégica y herramientas que nos hacen altamente competitivos como las zonas francas. Entonces, para nosotros esto también es un escenario ideal para seguir impulsando ese provecho que podemos sacarle a esta coyuntura. Mil gracias, me sumo a los agradecimientos, Juliana, para los aliados, la Cámara de Comercio de Cartagena, la ANDI, Bolívar, las zonas francas de nuestra región, Zona Franca Candelaria, Sofranca, Zona Franca Parque Central, AmCham Cartagena y Bolívar. Gracias, gracias por hacer realidad este escenario con esta audiencia tan importante. Y bueno, no siendo más, los invitamos a que puedan participar activamente, a que capitalicemos juntos esta coyuntura y podamos seguir fortaleciendo a Cartagena y a Bolívar como ese destino ideal en el escenario internacional. Mil gracias, querida Carolina. Muy importante esa bienvenida, esa invitación a que aprovechemos este espacio. Quisiera darle la palabra ahora a Nadir Hassan, director de Desarrollo Regional y Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Cartagena, para que nos dé también esas palabras de bienvenida. Adelante, Nadir. Buen día, Lo ¿me escuchan bien? escuchamos. Juliana, muy buenos días y un saludo muy especial para todos. Me presento formalmente, Nadir Hassan Barcha, el director de Desarrollo Regional y Sostenibilidad de la Cámara, y un poco acojo y arropo las palabras de mi antecesora de Carolina. Efectivamente, nosotros en alianza, digamos en sinergia, trabajamos con un propósito común, desde la Agencia de Promoción de Inversiones, desde la ANDI, Seccional Bolívar, y por supuesto de todo el sector logístico portuario, en este caso la zona franca. Generamos este tipo de acciones para comenzar a, de una u otra manera,
generar capacidades. Y las capacidades es de acuerdo a esta geopolítica que se está moviendo de una u otra manera y nos permite también mirar hacia cómo poder desarrollar estos tipos de bienes y servicios a nivel internacional. Yo creo que este espacio es un espacio de mucho aprendizaje, sobre todo de muchas preguntas que seguramente así va a salir por parte de todos los que estamos aquí reunidos, porque de eso se trata. Y también una nota final para ya dar el inicio a este importante evento, es que de la Cámara de Comercio y en asocio con las empresas que estamos, con las entidades que estamos trabajando, estamos descentralizando la ciudad de Cartagena y nos estamos yendo a las regiones, precisamente para mirar esas bondades, esos atractivos, esas capacidades que tienen los territorios y de esa manera poder generar mucho más atractivo y eso se puede ver también de forma internacional y que redunde, por supuesto, también en tipos de generación de exportaciones y de importaciones. Entonces, en ese caso también es mirar cómo toda esta información que ustedes nos van a desarrollar, que nos van a socializar, puede ser también tomada para tomar acciones específicas en cada uno de nuestro quehacer. Entonces, sin más preámbulos, doy la bienvenida a Julián y por favor, adelante. Muchísimas gracias, Nadir, por esa intervención. Dicho esto, gracias a Nadir y a Carolina por esa bienvenida tan especial. Vamos entonces a pasar, digamos, a entrar en materia aquí con este webinar. Gracias por esas palabras y sobre todo por conectarse. Tenemos en este momento casi 140 personas presentes acá, listas para oír los duros del tema. Quiero darle la bienvenida, por supuesto, a los dos expertos que nos van a acompañar hoy de Araujo Ibarra. Es abogado y economista con más de 40 años de experiencia en comercio internacional, zonas francas y políticas de... No, creo que es el de Julio. Mira, se fue Julio. ¿Qué hacemos? Que Laura va a intervenir. Sí, ella interviene. Buenos días a todos. Creo que Juliana está teniendo algunos inconvenientes en su conexión. Sin embargo, entonces yo le voy a dar la bienvenida a Martín Gustavo Ibarra y a Olga Lucía Salamanca, socios de nuestra firma. Martín Gustavo, pues ya es conocido por muchos de ustedes, es socio presidente de Araujo Ibarra Consultores, economista con más de 40 años de experiencia en comercio internacional, zonas francas y políticas de atracción de inversión. Ha sido consultor del Banco Mundial, miembro de la Junta de la Organización Mundial de Zonas Francas y fue parte de la misión que asesoró al gobierno chino en la creación de la Zona Económica Especial de Shenzhen. Olga Lucía Salamanca, por su parte, es vicepresidenta de la firma y socia y directora de la Unidad de Política y Defensa Comercial. Ha asesorado a múltiples compañías en investigaciones de medida de defensa comercial, ha representado al país en negociaciones internacionales y tiene estudios en comercio exterior de la OMC, el Banco Mundial y la OEA. Quiero antes de comenzar contarles la estructura del evento. Tendremos dos bloques temáticos, el primero por parte de Martín Gustavo, el segundo por parte de Olga, y cerraremos con una sesión de preguntas en la que también participará nuestro abogado del área de corporativo, Samuel Cano. Sin más preámbulos, Martín, entonces comencemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, yo quiero agradecer muy especialmente a la Andy Investing Cartagena, a la Cámara de Comercio de Cartagena, por haber tenido esta iniciativa en donde vamos a hablar hoy de cómo Cartagena ha sido bendecida por las circunstancias actuales. Es uno de los grandes ganadores de la famosa guerra comercial de Trump 2. Y vamos a ver ahorita por qué. Yo voy a hacer una pequeña introducción del entorno internacional. Inmediatamente le paso la palabra a Olguita, quien va a desarrollar ya los detalles de cómo acomodarse a esta nueva modalidad de aranceles que ha creado los Estados Unidos. En primer lugar, yo quisiera comenzar diciendo que las guerras traen cambios en el comercio.
Cuando se acabó la ruta de la seda, Cristóbal Colón descubrió América. Y después de la Segunda Guerra Mundial se creó el GATT y posteriormente la OMC. Llevamos, aquí vemos muchas guerras y siempre las guerras pues obviamente trancan el comercio. Pero mientras unos lloran, otros hacen pañuelos. Mientras uno se les acaba el negocio, para otros les florece. Y eso es exactamente lo que vinimos a hablar hoy. Cómo las guerras han distorsionado el comercio en este momento, una guerra comercial, y cómo convertirnos de perdedores en ganadores en esta oportunidad de guerra comercial. Pues bien, ya vamos desde el año 47, después de la Segunda Guerra Mundial que destruyó a Europa. Los países se pusieron de acuerdo y nació el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Después vino la Unión Europea, vino la Organización Mundial de Comercio con más de 160 países, donde se hace el 90 y pico % del comercio mundial. Y llevamos 73 años construyendo un régimen multilateral mundial, en donde se creó el concepto de Made in the World, de hecho en el mundo, donde las partes saltan de un continente a otro para agregarle valor y se distribuyen de un lado a otro. Pero todo esto está en riesgo por la nueva creación de un nuevo esquema de comercio internacional que el señor Donald Trump está tratando de imponer. Y vemos cómo estamos eventualmente pasando del multilateralismo a la creación de bloques económicos. Y de eso venimos exactamente a hablar hoy. En Trump 1, 2016-2020, iniciaron las tensiones comerciales y la imposición de aranceles a China. Solo le impuso aranceles a China, pero vamos a ver ahorita el impacto de esos aranceles del 25% a productos de alta tecnología de China, porque más que una guerra arancelaria fue una guerra por el dominio de la tecnología. Pero este Trump 2 cambió de paradigma y ya inició aranceles no contra un país, contra todos los países del mundo. Un arancel universal del 10%. En contra de los acuerdos comerciales, Estados Unidos tiene acuerdos comerciales con 20 países del mundo, de los cuales 11 quedan en este hemisferio. Y invocando una cláusula de seguridad nacional que está en la OMC, cuando un país se ve amenazado, pues su seguridad nacional puede desconocer las normas generales e imponer normas, aranceles adicionales para proteger la seguridad nacional. Y él, acudiendo a esta teoría de la seguridad nacional, es precisamente que ha diseñado toda su estrategia arancelaria, inclusive desconociendo las facultades del Congreso de los Estados Unidos, que es quien debería, en el caso de los Estados Unidos, aprobar ese tipo de medidas. Las importaciones norteamericanas provenientes de China han sido reemplazadas en su gran mayoría por otras economías asiáticas. Esto es algo bien interesante, porque Donald Trump dijo: voy a poner aranceles a China para que China baje su comercio, y todas esas empresas make United States great, make America great again. Pero la verdad fue otra. En este cuadro observamos cómo, claro, China sí bajó del 22 al 14% su participación en el comercio norteamericano, estadounidense. Hoy, Estados Unidos es casi la mitad de importante para la China de lo que era antes de Trump 1. Porque antes era el 22, era casi la cuarta parte de las exportaciones de los Estados Unidos, hoy es un 14%. Pero miremos, y cada punto vale 30 billones de dólares americanos, 30.000 millones de dólares. O sea que esos 8 puntos, pues valen 270.000 millones de dólares que se han ido para otros latitudes, además del crecimiento autónomo de los Estados Unidos.
Miremos en este cuadro a la derecha, ¿quiénes han sido los ganadores? El gran ganador, outstanding, como los kenianos, llegó a la maratón 10 minutos antes que los demás. México. México creció. Bueno, primero quiero decir, estos países, estos 10 países, estos 10 ganadores han crecido en 741.000 millones de dólares durante este periodo sus exportaciones a los Estados Unidos, para que tengamos una idea de la inmensa dimensión, porque no hay ningún país en el mundo que importe más que Estados Unidos, más de 3 trillones de dólares al año. Ellos tienen adicción importadora, con un déficit comercial gigantesco. Pero entonces veamos cuáles han sido los ganadores. El primero, México, con casi 200.000 millones. El segundo, Canadá, con casi la mitad, 116.000 millones. Vietnam con 94.000, Taiwán con 74.000, Corea con 62.000, Irlanda, que es una isla, con 54.000, de la cual la mayoría va por avión a los Estados Unidos, Alemania con 43.000, India con 40.000, Tailandia con 33.000 y Suiza con 27.000. De estos países, solo 3 de los 10, México, Canadá y Corea, tienen acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, los demás no. Entonces, simplemente para que tengamos una idea, países sin acuerdo de libre comercio en la otra cara del mundo analizan las oportunidades, ven y ven, claro, lo que se le quitó a China, ellos invitan a través de sus zonas francas, a través de sus mecanismos de comercio exterior, la relocalización industrial. El caso de México, el caso de Vietnam. Vietnam, mucha de esta inversión en México y mucha de esta inversión en Vietnam, pues tiene inversión china, o son fábricas chinas o los chinos a través de paraísos fiscales adquieren acciones en empresas ya establecidas en estos países. Ahora, ¿en qué productos? Bueno, el caso de productos en México, casi 50.000 millones fueron automóviles y autopartes. Y si aquí pues nos queda un fabricante de automóvil, pero autopartistas tenemos cantidades actuales y potenciales. Equipos y partes relacionados con la informática, 26.000 millones. Equipos electrónicos, 10.000, alimentos y bebidas, 7.000, industria médica y dispositivos médicos también tiene una participación muy importante de 5.300. Igual Canadá, vemos vehículos, aeronáutica, alimentos, componentes eléctricos, fertilizantes. Vietnam, tecnología y electrónica, muebles. Ahorita tenemos noticia de varias empresas de muebles de Vietnam que están buscando localizarse en zona franca de Cartagena para llegar a los Estados Unidos por estos nuevos aranceles. Componentes eléctricos y electrónicos, calzado y juguetes y entretenimiento. Y así hemos hecho un análisis muy cuidadoso en cada uno de los 10 socios comerciales. En Taiwán ven también equipos electrónicos, componentes mecánicos, muebles nuevamente. En Corea del Sur, automóviles, equipos informáticos, productos farmacéuticos y cosméticos, equipos y eléctricos y de baterías, y metales y componentes mecánicos también. Ahora, este es un gráfico importante. Miren, el 2000, ¿para qué países Estados Unidos era el primer socio comercial? Y en el 2024, ¿para qué países China es el primer socio comercial? Ha habido un cambio importante con la ruta de la franja y de la seda y la estrategia geopolítica de China en la conquista del mundo. Y se ha retraído un poco los Estados Unidos. Colombia es uno de los países todavía para los cuales los Estados Unidos es mucho más importante que la China, cerca del 33% en los 33 años de apertura económica han ido a Estados Unidos, nos ha comprado 300.000 millones de dólares, hoy está entre el 28 y el 30%. Exportamos 14.000 millones a Estados Unidos, a China exportamos menos de 3.000. Donald Trump dice, aranceles es la palabra más linda del diccionario. Yo llevo muchos años, décadas, trabajando con aranceles y comercio internacional y nunca había pensado en esta posibilidad. Él está obsesionado con los aranceles de los bienes.
porque así como Estados Unidos es deficitario en bienes, es excedentario en servicios. Él no habla de servicios, él habla de bienes. Veamos entonces cuál será la consecuencia de Trump 2 al imponer el arancel universal. Yo les acabo de mostrar qué le pasó a Trump 1 y cómo es esa ola de aranceles que él empezó, pero Biden no desautorizó y no revocó y continuó y profundizó, como con los aranceles de los vehículos eléctricos. Vimos el efecto en los demás países. La gran pregunta es si nos trasladamos 6 años más adelante. No estamos en el 2025, sino en el 2031, y miramos para atrás. ¿Cuál va a ser la consecuencia en el mundo de esta guerra comercial universal que disparó el presidente Trump? Yo estaba en Cartagena en el Congreso de Zonas Francas, Puertos y Logística de la ANDI el 2 de abril y me tocó cambiar mi conferencia, que era el 3, porque el 2 sacó los aranceles nuevos. Con Geraldine, que me está acompañando aquí en la conferencia, trasnochamos volteando la presentación que tenía para el día siguiente y que por primera vez le ponía aranceles de 10% a todo el mundo y para 47 países aranceles hasta el 50%, como el caso de Camboya. Después suspendió los aranceles por país, pero siguió con la estrategia del 10% y otras más que vamos a ver ahorita en el flujograma de lo que ha hecho el presidente Trump desde el 20 de enero, el día de su posesión. ¿Cuáles son los anuncios de Trump 2 que hoy están vigentes en estos? Hoy cumplimos 113 días. Hoy, 13 de mayo, el Día de la Virgen, cumplimos 113 días de mandato del presidente Trump. Ahora, ha hecho muchos anuncios, ha impuesto aranceles, los ha revocado, los ha suspendido, los ha disminuido, los ha aumentado. Veamos la fotografía de hoy de lo que realmente está vigente. El 10 de febrero colocó el arancel del 25% para el acero y el aluminio. Trump 1 le puso el 25% al acero y el 10% al aluminio, pero exceptó unos países. Aquí fue universal, le quitó las exenciones a países como Brasil y otros de la Unión Europea que se los había perdonado, quedando Colombia en ese momento en desventaja. El 25 de marzo fijó aranceles del 25% para todas las importaciones desde países que compren petróleo venezolano. Empezó a regir el 2 de abril. El 26 de marzo colocó el arancel del 25% a los automóviles, que empezó a regir el 3 de abril. El 2 de abril colocó aranceles recíprocos. Ese fue el día que yo estaba en Cartagena, pero con revisión en 3 meses, pero lo suspendió posteriormente. El 9 de abril, el arancel universal del 10% a todas las importaciones hasta el 9 de julio. Canadá y México mantienen, sin embargo, unas normas especiales porque si vienen de su TEMEC, que es el Acuerdo de Libre Comercio que sustituyó al NAFTA, y tienen origen, pagan 0%. Pero si no tienen origen, como no tienen origen la mitad de los bienes que México y Canadá exportan a Estados Unidos, pagan no el 10%, pagan el 25%. O sea que salieron, por un lado, favorecidos, pero por el otro lado, clavados. El 2 de abril eliminó el tratamiento de libre de impuesto del de minimis para pequeños paquetes procedentes de China de menos de $800 que entró en vigor el 2 de mayo. Vamos a ver cómo anoche salió una norma en donde ya esta eliminación continúa vigente, pero se redujo los aranceles de una manera importante. Ahorita vamos a ver una gráfica sobre esto. El 26 de marzo, el arancel del 25% para partes automotrices específicas que empezó a regir el 3 de mayo. El 12 de mayo, o sea, ayer, acordaron con China bajar al 30% aranceles que superaban el 100%, que empezó a regir el 14 de mayo. Y el
12 de mayo también disminuyó los aranceles del de minimis, que antes eran 125%, con un mínimo de $200 a partir de junio, y quedó en $100 con un 43%, creo, 44% para paquetes. Muy bien. Acciones recientes. Ha expedido otras órdenes ejecutivas para evitar que cuando un mismo producto tenga varios aranceles sucesivos, pague la acumulación de todo. Porque, por ejemplo, en el caso de México, una autoparte hecha de acero quedaba grabada con el 25% del acero por el 25% por provenir de México y no cumplir origen, y por el 25% por ser autoparte. Entonces eso daba el 75%, y sacaba de mercado a la industria automotriz norteamericana. Entonces por eso dijo, no, cuando un producto esté sujeto a diferentes aranceles por diferentes conceptos, solo paga una vez. Entonces disminuyó a 2 o 3 veces, dependiendo de la calidad y la clasificación del artículo, la proveniencia del artículo, los aranceles correspondientes. También se reduce la tarifa efectiva para fabricantes que ensamblen automóviles en Estados Unidos mediante un mecanismo de crédito compensatorio de importación o drawback, que es alrededor de un 3,5%, que no se sabe muy bien cómo va a ocurrir. Ahora, un 3,5% de un 25%, pues es una porción bastante baja. Pero esta es la foto de hoy. Ahora, si probablemente nos reunimos en un mes, puede haber cambiado, y nos reuniremos con mucho gusto cuantas veces sean necesarios. ¿Cuáles son los anuncios? ¿Qué otros anuncios? ¿Cuáles son los aranceles previstos para el futuro? Bueno, además de esto, ha hecho amenazas adicionales, como dice la canción No me amenaces. Ha anunciado un arancel del 100% para películas producidas fuera de Estados Unidos, lo cual es un golpe duro para Colombia, que se está posicionando como un sitio de filmación de películas espectaculares. A partir del 14 de octubre del 25 impondrán aranceles progresivos a los buques vinculados a China, operados o propiedad de entidades chinas o construidos en China y operados por terceros, o que transporten vehículos fabricados fuera de los Estados Unidos. Y aquí ustedes ven las tarifas a los operados y de propiedad de empresas chinas: $50 toneladas hasta $140 en el 2028 por tonelada. Los construidos pero operados por tercero entre $18 y $33 tonelada. Y los que transporten vehículos fabricados fuera de Estados Unidos, $150 por unidad, por vehículo. Además, desde el 2028 se exigirá que un porcentaje mayor de las exportaciones de gas licuado se transporten en buques construidos en Estados Unidos, y Estados Unidos no tenía muchos astilleros. Los grandes astilleros están en China, están en Corea, están en varios países del sudeste asiático. Aún en Europa, Estados Unidos no se caracterizaba por ser un gran fabricante de barcos. Esto va a cambiar probablemente el paradigma de mantenerse estas medidas. Y se anuncian aranceles también hasta el 100% para nuevas grúas pórtico chinas. Las que, pues, la que hay en el puerto, en la Sociedad Portuaria de Cartagena y en Contecar, vinieron navegando desde China directamente al puerto montado en un barco. Pues ya esas grúas, si se importan a Estados Unidos y esta promesa se cumple, pagarán el doble de arancel, un arancel equivalente al doble de su valor, el 100% de aranceles. Miren, en mis casi 5 décadas de ejercicio profesional, al comienzo de mi carrera yo vi aranceles del 300%. Pero eso, después de la apertura económica, eso pasó a la historia. Estos nuevos aranceles hace muchos años no se venían ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en el mundo. O sea, está barajando nuevamente las cartas del comercio internacional. Pero además ha empezado ya a negociar con socios comerciales. Él quiere negociar con todos los países del mundo, cosa que es bastante difícil. Con China, pues esta semana estuvo negociando en Ginebra, y ya acordó una tregua de 90 días. Beijing reduce del 125 al 10% de los gravámenes de productos norteamericanos, mientras que Washington hará lo propio con los bienes chinos, pasando del 145 al 30%. Ahorita les comentará cómo se divide, cómo se compone ese 30%. En el caso de la India,
hay un anuncio oficial para negociar un acuerdo bilateral de comercio. Sería un nuevo TLC entre la India y los Estados Unidos, y la India está dispuesta a flexibilizar regulaciones de exportaciones de alto valor como aviones, automóviles y dispositivos médicos. La India es uno de los países más protegidos del mundo, hoy el país más poblado del planeta. Pasó ya la China. Y el Reino Unido, también reducción de aranceles para Estados Unidos, le aprobó Reino Unido del 25 al 10% para automóviles británicos, con una cuota anual de 100.000 vehículos exentos. Habían las fabricantes de finísimos vehículos ingleses, Rolls-Royce, Bentley, etcétera, Land Rover, habían parado líneas de producción después del anuncio de Trump de los aranceles. Entonces bajaron del 25 al 10%. Eliminación de aranceles sobre aviones, partes de aviones británicos, lo cual influía mucho en empresas como Boeing y otros fabricantes norteamericanos de aviones que utilizan turbinas Rolls-Royce. Y a cambio, Reino Unido eliminó su arancel del 19% sobre el etanol norteamericano y acordó igualar el arancel del 25% de Estados Unidos sobre acero y aluminio. Algo muy importante es que la eliminación del esquema de minimis para paquetes. Ustedes saben que a partir de Amazon se eliminaron los aranceles en casi todo el mundo para paquetes. En Europa se eliminó este sistema hace un año, hace 2 años, ahora en julio, y los paquetes, todos pagan impuestos. Eso ha creado un caos en la aduana europea impresionante. Pues acaba Trump de acabar con el esquema de minimis para China por el momento. Antes cualquier ciudadano residente en los Estados Unidos podía introducir al día hasta $800 en paquetes libres de arancel, IVA y requisitos fitosanitarios. Sin embargo, hay un gran movimiento en los Estados Unidos para que se acabe este mecanismo porque se considera que hay una competencia desleal contra el comercio local. No pueden competir. El comercio local tiene que pagar local, tiene que pagar empleados, tiene que pagar impuestos de importación e IVA sobre lo que vende, mientras que el paquete llega exento de China, del exterior. Y en este gráfico vemos cómo el año pasado, el año 2023, las últimas cifras de paquetes, hay 1 billón de paquetes al año entre los Estados Unidos por comercio electrónico transfronterizo, 4 millones al día. Entonces, Trump dijo, no más, se acaba esto porque el 80% de estos paquetes viene de China. Entonces, le puso un impuesto de $200 que ayer se los bajó, anoche se los bajó aquí vemos, a $100, y el impuesto del 120% se lo bajó al 54% para el paquete. Igual, un paquete, si tiene que pagar los dos, pues tendrá que pagar, depende de lo que valga el paquete, pero si el paquete vale $800 y paga $100, pues es como un 15%, etcétera, y el 54%, pues encarece significativamente el comercio electrónico transfronterizo. Es una inmensa oportunidad para Cartagena, porque Cartagena puede producir muchos de estos elementos que para China tendría $100 más 54%, mientras que para Cartagena estaría totalmente exento. Y aquí vendría la combinación de barco-avión. Cartagena es una ciudad que tiene la circunstancia que muy pocas ciudades tienen de tener el mejor puerto de América al lado de un aeropuerto de clase mundial actual y otro que se va a construir próximamente, lo cual hace que contenedores puedan transformarse en paquetes para ser redistribuidos, pero ojalá con valor agregado para tener norma de origen y que pueda entrar a los Estados Unidos sin impuestos. En el comercio electrónico transfronterizo tiene Cartagena una magnífica ventana de oportunidades si lo sabemos capitalizar. ¿Cuál es el papel de Cartagena dentro de este revolucionario y nuevo esquema de comercio internacional? Bueno, yo no creo que me equivoque si afirme que Cartagena es una de las ciudades más privilegiadas del mundo con este entorno, con esta nueva segunda guerra comercial. Y les voy a decir por qué. Bueno, ubicación. Cartagena queda 20 kilómetros más cerca de Miami que Veracruz en México.
Y la ventaja es que las exportaciones de México, el 93% van por camión o tren, mientras que las nuestras van por barco. Cartagena está más cerca de Miami económicamente que de Bogotá. 1.200.000 pesos por contenedor de 40 pies vale llevar de Cartagena a Miami que contratar un camión para mandarlo a Bogotá. Ayer yo hablaba con un amigo y cliente de Araujo Ibarra. Me decía, es que la costa Caribe es el backyard, el patio trasero de los Estados Unidos, y no nos hemos dado cuenta. Este amigo ya está mandando contenedores con materia prima norteamericana. Ahorita les va a hablar ahorita de cómo, si el producto tiene materia prima norteamericana en más de un 20%, componentes norteamericanos, ese 10% se reduce al porcentaje que tenga. En el caso de mi amigo, lo ha bajado del 10 al 5%. Entonces, y Colombia tiene el flete más bajo de la región. Y uno de los fletes aéreos también más bajos por la localización. En el caso de Bogotá tiene el aeropuerto más grande de América Latina en carga y en pasajeros hoy en día. Entonces, tenemos que ser conscientes de las ventajas que tenemos en este momento en tiempos y en costos para llegar sobre todo a la costa este de los Estados Unidos. Bueno, ya lo dije, Cartagena tiene el mejor puerto de las Américas. Tercer puerto a nivel mundial, puerto número 1 en América, en las Américas. No solamente en América Latina, en las Américas. Lo otro es que tenemos que ser conscientes, y nos lo dijo Claudia Ávila, la reina del nearshoring en México, cuando vino y nos visitó en enero, de cómo México está siendo víctima de su propio éxito, se está recalentando. No hay gente, desempleo del 2.4 contra el más del 10 en Colombia. Matriz energética, 12% en México contra 63% en Colombia. Capacidad de los parques industriales y zonas francas, están llenos en México, 98% de ocupación con un waiting list de 18 a 24 meses. Nosotros tenemos disponibilidad inmediata en las zonas francas de Cartagena. Solamente México tiene el 20% de imporrenta en la frontera norte, no tiene zonas francas en el resto del país, mientras que la legislación colombiana permite el 20% para exportaciones y para otros 6 sectores, independientemente se venda en Colombia o en el exterior, teniendo Colombia una de las mejores legislaciones de zonas francas de América Latina. En el caso de Cartagena, además, acaba de ser aprobado durante este gobierno del alcalde Dumek Turbay el nuevo estatuto tributario distrital, el decreto 810 del 9 de junio del año pasado. Está estrenando Cartagena, no solamente Cartagena, sus municipios vecinos, buen régimen de incentivos municipales que están siendo también actualizados y sincronizados. Por eso es muy importante cómo Cartagena está adquiriendo esa conciencia de competencia y seducción internacional para los actuales exportadores, pero también para las nuevas empresas internacionales. Cartagena debe sacar provecho de los mecanismos de comercio exterior acá. Los componentes norteamericanos de los cuales se bajan esos aranceles que ha impuesto Estados Unidos, viajan a Cartagena, no viajan al sudeste asiático, no viajan a África. Eso es algo supremamente importante. Por lo tanto, esa posibilidad de tener al frente, uno se empina en Cartagena y ve a Miami al otro lado, en días poder ir, traer la materia prima y mandar el producto final, tenemos que capitalizarla y tenemos que subrayarla y promoverla de una manera supremamente importante. Bueno, y zonas francas, tenemos varias zonas francas multiempresariales en Cartagena. 11 zonas francas, multiempresariales varias, 11 zonas francas uniempresariales. Por cierto, algunas de estas zonas son promotoras de este webinar, como es el caso de la zona franca de la Candelaria, que fue la primera zona franca privada de Colombia, 13 de febrero de 1993, la zona franca Parque Central,
y la zona franca Sofranca. La zona franca de la Candelaria tiene 83 hectáreas con 116 usuarios, la zona franca Parque Central tiene 52 usuarios con 115 hectáreas y Sofranca tiene 23 usuarios con 4.7 hectáreas propias más el área concesionada del gobierno. Son 150 usuarios instalados en zona franca cuyo reto es completar clústeres y traer anclas. Y estas zonas francas todas pueden expandirse. Sofranca además le acaban de prolongar su concesión y la prórroga de su licencia, o sea que tenemos zonas francas en Cartagena para largo. Y yo quisiera subrayar el hecho de que las zonas francas son el epicentro del nearshoring. Y el inshoring, como dirían Estados Unidos, están toteadas las zonas francas de mercancías en Estados Unidos. Todas las importaciones chinas que tenían el 145% de arancel, pues trajeron sus inventarios a las zonas francas norteamericanas mientras se bajaban, como en efecto se bajaron ayer a un 30% y ganaron esa diferencia arancelaria. Y aquí también en Cartagena, me han contado que el 100% de las naves construidas hoy están ocupadas, no hay un centímetro cuadrado disponible y hay nuevos proyectos que están llegando para llenar los pocos lotes que quedan en las zonas francas de Cartagena. Eso es una gran noticia porque pues obviamente recordemos las ventajas, el edificio no paga IVA, su material de construcción sale un 10% más económico, los equipos salen un 30% más económicos porque no pagan arancel e IVA, ni los inventarios, y obviamente si hay exportaciones, como va a haber en el nearshoring, esa diferencia entre el 20% de renta para exportación y el 35% para el mercado local hace de que estemos aún mejor que en los Estados Unidos, cuyo impuesto corporativo es del 21%, y aún mejor que en el resto de México, diferente de la frontera, cuyo impuesto corporativo es del 30%. Bueno, tenemos que prepararlos para los negocios que vienen, además del nearshoring, el e-commerce transfronterizo, como ya lo dije, el turismo y las zonas francas turísticas. Cartagena tiene la primera zona franca turística especial en el Hotel San Francisco y tiene un gran proyecto, una nueva zona franca turística en Barú, gigantesco. El proyecto del hidrógeno, que ya empezó Ecopetrol y que va a ser el combustible del futuro. Y hay luminosidad y hay vientos onshore y offshore cerca en Cartagena. Y el tema de la salud, con clínicas como la de Serena del Mar, Santa Fe, que es zona franca especial y que pues ya está atendiendo pacientes extranjeros. Yo quiero celebrar el plan de acción de cómo continuar con el Comité de Nearshoring en el programa para convertir a Cartagena en la sede alterna del nearshoring en América Latina, con el apoyo de la Alcaldía de Cartagena, la Gobernación de Bolívar, la ANDI, Invesin Cartagena, la Cámara de Comercio y las zonas francas y el puerto, Sociedad Portuaria de Cartagena, Grupo Portuario de Cartagena, y el respaldo político es esencial para posicionar a la ciudad como un hub regional de producción y de exportación. Quiero terminar ya para pasarle la palabra a Olguita. Simplemente ella hablará de la importancia de incorporar materias primas norteamericanas, identificar empresas de la costa este de los Estados Unidos que puedan recibir sus productos vía marítima y posicionar nearshoring como una estrategia central para el progreso de la ciudad en el largo plazo y como objetivo traer por lo menos 5 empresas de clase mundial a la ciudad en los próximos 3 años. Muchísimas gracias. No debemos bajar la guardia para que Cartagena pueda convertirse, como ya lo dije, en la sede alterna del nearshoring en América Latina. Muchísimas gracias, querido Martín, por esa intervención. Yo creo que hay claridad entonces de que estamos en un momento de transición, de incertidumbre, pero que definitivamente hay oportunidades para Colombia, definitivamente para Cartagena, si actuamos con esa visión que usted nos está compartiendo. Entonces, vamos a trabajar duro para aprovechar esas herramientas que tenemos, como Zonas Francas, Plan Vallejo, comercializadoras internacionales, y por supuesto trabajar en unos contratos sólidos que le permitan al empresario pues trabajar en esta incertidumbre y en este marco arancelario que todos los días cambia. Ahorita pues tengo el gusto de darle la bienvenida a Olga Lucía Salamanca, que es nuestra vicepresidente. Mil gracias, Olga Lucía,
por estar aquí. Entonces, adelante, vamos a hablar de la nueva política comercial de Estados Unidos y su impacto en la relación binacional. Mil gracias, Olga Lucía. Bueno, muchas gracias, Juliana, Martín, y a todos los participantes, más de 150 personas que están acá, y obviamente por el apoyo a la Andy Bolívar, a la Cámara de Comercio de Cartagena, y por supuesto Inves en Cartagena. Un gusto estar con ustedes. Voy a compartir una presentación para seguir guiando la discusión. De nuevo, pues les recordamos si cualquier duda, cualquier inquietud vía el chat, las podemos estar recibiendo, y al final pues intentaremos resolverlas de la mejor manera, continuando la muy buena presentación de Martín, y ya para entrar un poco más en los detalles técnicos en ese día a día de las empresas que están viendo estas oportunidades y estos desafíos frente a un socio comercial tan importante como es Estados Unidos. Pues queremos traer aquí algún análisis un poco más detallado, un poco más técnico, algunas recomendaciones que consideramos son muy importantes para seguir navegando en este entorno de incertidumbre, pero por supuesto de grandes oportunidades que se revelan frente a esta nueva política comercial. Ya lo dijo Martín, pero solamente ya para aterrizar un poco dentro de esta geopolítica que hoy es la que está marcando estas nuevas medidas arancelarias y no arancelarias que viene adoptando Estados Unidos. Yo creo que es muy importante también aterrizar en qué es lo que realmente viene analizando el gobierno del presidente Trump, pero que si nos damos cuenta, de hecho, cuando pasa entre las dos administraciones del presidente Trump, que tuvimos la administración del presidente Biden, muchos de estos fundamentales y muchas de estas preocupaciones, que son las que hoy en día están generando estas nuevas tarifas arancelarias, se han mantenido vigentes. Entonces, creo que más allá de pensar que se trata, digamos, de unas medidas que no tienen un sustento técnico, un sustento económico, político, creo que es muy importante es entender muy bien de dónde venimos, y que seguramente estas decisiones nos van a seguir acompañando en los próximos años. ¿Cuál es el diagnóstico? Y muy rápido, pues al final todas estas decisiones y todo este análisis que hace Estados Unidos lo que lleva a concluir es que el sistema multilateral de comercio definitivamente ha fallado. ¿Y por qué Estados Unidos llega a esa gran conclusión que para nosotros y los que llevamos muchos años trabajando en comercio exterior, pues significa definitivamente un cambio sustancial en las reglas de juego? Lo que argumenta Estados Unidos es que se ha dado una liberalización comercial de manera unilateral que no ha sido correspondida en el mercado de Estados Unidos con sus principales socios comerciales. Nos habla frecuentemente que las preocupaciones no están solamente en torno a los aranceles, sino también en relación con las barreras no arancelarias, y eso lo vamos a ver que es supremamente importante en estas negociaciones que se vienen adelantando, donde todo está sobre la mesa. No solamente las tarifas, ustedes vieron, por ejemplo, en el caso de Colombia, hace un par de semanas, el representante comercial, el representante del USTR, envía al gobierno colombiano una comunicación manifestando su desconcierto y sus preocupaciones en relación con los reglamentos técnicos que aplica Colombia, que pensaba aplicar Colombia para el sector automotriz. Esto muestra definitivamente que estas discusiones van más allá de los aranceles, y que precisamente estas medidas, estos incrementos arancelarios, pues lo que buscan es llevar a resoluciones y llevar a acuerdos en relación con muchos temas que para Estados Unidos complican esa relación comercial, lo que hemos denominado muchas veces estos irritantes comerciales. Hay definitivamente una gran preocupación sobre China, las políticas económicas que distorsionan el comercio, pero muy particularmente esta intervención significativa que China, que a través del gobierno de China, pues se permea en todos los sectores económicos, hoy es un desafío de seguridad nacional para los Estados Unidos. Entonces, de nuevo, cualquier conversación que tenga gobiernos como Colombia con Estados Unidos, pues definitivamente van a pasar por el tema China, que sigue siendo pues uno de los pilares fundamentales de estas discusiones. Como lo mencionaba Martín, pues todo esto se resume en que por primera vez estamos viendo cómo las relaciones comerciales están íntimamente vinculadas a los intereses de seguridad nacional. Lo veíamos desde la administración de 2018 del presidente Trump, donde vimos estos primeros aranceles al acero y al aluminio, donde se invocan precisamente las normas sobre seguridad nacional, la sección 232,
Y precisamente hoy, cuando vemos en abril de este año que se imponen estas medidas arancelarias, estos aranceles recíprocos, pues evidentemente también están basadas en preocupaciones de seguridad nacional a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Entonces, estos grandes lineamientos son los que vamos a seguir viendo y son los que están presentes y son los que explican realmente por qué estamos hoy en esta situación. ¿Y cuál es el objetivo finalmente de estas medidas? Uno, utilizar los aranceles como un instrumento de negociación. Eso ha sido claro en estos meses, en estos primeros meses de 2025. Veíamos pues precisamente cómo después de hacer inicialmente estos anuncios de aranceles muy elevados para muchos socios comerciales, posteriormente entran en pausa. Lo mismo ocurrió con México y Canadá, unos anuncios iniciales que luego de unas reuniones, luego de unas negociaciones se ponen en pausa. Lo estamos viendo ya con China, el acuerdo que ya se está avanzando en los casos de India y Reino Unido, pues muestran realmente que detrás de este interés pues hay unos objetivos fundamentales de ir reacomodando el comercio internacional y esas relaciones comerciales de Estados Unidos con sus socios, tratando de resolver de una manera mucho más rápida, mucho más pragmática todos estos irritantes comerciales. Definitivamente se busca rediseñar las cadenas globales de valor y lo vamos a ver como desde estas normas de origen, desde estas normas de componentes y contenidos de Estados Unidos, pues lo que se está buscando también es no solamente que muchas empresas puedan invertir en los Estados Unidos. Recuerden que ha sido también, estas medidas están acompañadas de unos grandes incentivos del gobierno de Estados Unidos para empresas que inviertan allí, pero además también lo que se está buscando es que esos productos que se exportan a los Estados Unidos preferiblemente incorporen materiales de ese país y sustituyan insumos de países asiáticos y evidentemente los países insumos originarios de China. Y todo ello pues para proteger y reconstruir la capacidad productiva nacional, la competitividad, el empleo. Y algo muy importante, lo mencionaba también Martín, Estados Unidos sin duda es el principal consumidor, el gran mercado para las exportaciones en todo el mundo y esta situación no va a cambiar. Seguramente ese déficit comercial que hoy mantiene Estados Unidos se va a seguir presentándose, solo que vía estas medidas mucho más operativas, si se quiere, por parte del gobierno de los Estados Unidos, pues se va a empezar a definir con qué socios comerciales estratégicos Estados Unidos va a tener esos déficits comerciales. Digamos que ya no se va a dejar tanto a las fuerzas del mercado, sino que claramente vía aranceles, vía estas otras medidas que se empiezan a adoptar, pues Estados Unidos va a decidir finalmente a qué socios comerciales les va a abrir su mercado, lo cual pues para casos como los de Colombia pues debería ser una gran oportunidad. Que hay otro tema también que no queríamos dejar pasar y que seguramente pues para ustedes es muy importante y nos están generando muchas inquietudes, es qué pasa en estos escenarios de negociación. Ya se abrieron, como veíamos, estos capítulos de diálogo con India, con Reino Unido, con China. ¿Qué pasa con Colombia? Es claro que tenemos sobre la mesa pues un gran tema de análisis y de diálogo con los Estados Unidos, que es precisamente la desertificación, donde pues tenemos como una fecha límite en septiembre de este año, donde pues sabemos que se están llevando estas conversaciones gobierno a gobierno. Aquí pues muy importante tener en cuenta que se están adelantando ya unas acciones que a veces no son tan mediáticas, pero que es importante tener en el radar. Colombia ha venido incrementando en los últimos meses, por ejemplo, el número de extradiciones a los Estados Unidos. Están también pues buscando mostrarle al gobierno de los Estados Unidos una política más a futuro donde pues se permita tener un mejor proceso de erradicación de cultivos, pero también vía al lado, en el marco también pues, de estas conversaciones sobre desertificación, están estas negociaciones sobre barreras no arancelarias, ¿no? Entonces ya lo mencionamos y tener muy claro que de hecho el 1 de abril, el día anterior a la expedición de esta orden ejecutiva, que fue la que adoptó estos aranceles generales y recíprocos, el USTR publica un documento sobre barreras no arancelarias. Allí hay un capítulo para Colombia, donde están realmente esas preocupaciones desde el gobierno de Estados Unidos en su relación con nuestro país. Allí estamos viendo no solamente los problemas o las diferencias en el sector automotriz, estamos viendo también irritantes comerciales en el sector agrícola, farmacéutico, asuntos relacionados con propiedad intelectual, con compras públicas. Muchas de estas discusiones se vienen dando pues desde prácticamente la entrada en vigor del acuerdo desde hace más de 10 años, pero será allí
y en la forma en que Colombia logre adelantar, manejar estas preocupaciones, llegar a acuerdos concretos que pues podríamos esperar algún cambio en estos aranceles que hoy están vigentes sobre Colombia. Y por supuesto, el tema de la semana, la adhesión de Colombia a la Franja de la Ruta de China, un tema fundamental, tener en cuenta pues que para Estados Unidos hoy China es un gran desafío y es un problema de seguridad nacional. De nuevo, entonces, vamos a ver cómo evolucionan estas conversaciones, estos acercamientos de Colombia a China y qué impacto tiene sobre todo este paquete y este portafolio de discusiones que hoy estamos teniendo con el gobierno de los Estados Unidos. Ya para aterrizar entonces un poco más y retomando también la muy buena explicación de Martín sobre en qué estamos hoy. Es muy difícil y hacer el tracking realmente a cada una de las decisiones, de las órdenes ejecutivas, de las proclamaciones que se vienen emitiendo desde los Estados Unidos. Ese ha sido uno de los principales retos hoy para los exportadores. Pasamos de tener, en el caso de Colombia, pues una certeza de que nuestros productos, si cumplían mecanismos certificado de origen, podían entrar a los Estados Unidos con un arancel cero, a tener que entrar hoy a un ejercicio de ingeniería arancelaria, donde tengo que entender realmente ese producto, qué arancel es el que está pagando hoy, qué arancel posiblemente va a tener que pagar a futuro, donde sabemos que todo el tiempo se van moviendo estas decisiones. Y algo muy importante, cómo y qué tarifas arancelarias están aplicando para mis competidores, ¿no? Entonces, sabemos que hay unos tratamientos distintos para China, unos tratamientos distintos para México. Entonces, hoy, desde el punto de vista de los exportadores, pues esta tarea que era muy simple y ya se da por descontada, volvimos otra vez a décadas anteriores donde teníamos que hacer un ejercicio muy juicioso de entender realmente qué estamos, qué medidas, qué órdenes ejecutivas se están aplicando para el producto que vamos a exportar a Estados Unidos y eso cómo nos deja frente a nuestros competidores. Entonces aquí traemos un poco el estado del arte a hoy, a 13 de mayo, muy seguramente pues podemos ir evolucionando y cambiando lo que creemos que aquí podemos darles unas herramientas para que ustedes puedan ir aplicando estos análisis en sus modelos de negocios. Hoy que tenemos una tarifa del 10% para Colombia. Esta tarifa, recordemos, fue la que emite los Estados Unidos en abril, el 2 de abril de este año. Esta tarifa es una tarifa general que aplica a todos los socios comerciales, a todos los países que quieren hacer comercio con los Estados Unidos, incluye, por supuesto, a Colombia. Aquí tener muy en cuenta que esta tarifa no anula nuestro acuerdo comercial sigue vigente y vamos a ver cómo cuando estamos exportando productos que tienen una tarifa nacional favorecida, pues es fundamental mantener todos los protocolos de certificación de origen y mantener activo nuestro TLC. Entonces, este 10% es adicional a los compromisos que tenemos o los 20 países que tienen un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Sin embargo, esta tarifa tiene varias exclusiones, ¿no? Una de ellas, pues lo más importante, pues sobre todo para otro grupo de países que tienen aranceles recíprocos, es que no se suman. Entonces, tenemos una tarifa del 10, pero tuvimos también un anexo 1 dentro de esa orden ejecutiva, donde se lista un grupo de países para los cuales esos aranceles ya no son del 10, sino pueden modificarse entre el 11 y el 50%, que esos son los aranceles que en este momento están suspendidos por 90 días hasta el 9 de julio. Hay que esperar el 9 de julio qué ocurre con ese otro grupo de países. Pero Colombia no está en ese segundo grupo, solamente está en el grupo del arancel general y tiene también un grupo de otros productos excluidos, ¿no? Entonces los vamos a ver ahora más adelante, pero en general son productos para los que Estados Unidos va a dar un tratamiento diferente. Hay unos donde ya tenemos unos aranceles, hay otro grupo de productos para los cuales se están adelantando unas investigaciones que hay que seguir. Si alguno de los productos de exportación de Colombia está dentro de esas categorías, es muy importante hacer seguimiento a lo que va a seguir pasando con este tipo de investigaciones para este otro grupo de productos. Y hay otras categorías, donaciones, material informativo, petróleo, gas, potasa y estos productos, digamos, de la economía básica que también quedaron excluidos, que cuando lo veíamos frente al comercio de Colombia, pues resultaba que el 50% de nuestras exportaciones estaban excluidas vía esta cláusula.
También importante, también lo vamos a ver ahora en unos minutos, esta flexibilidad que se introduce en estas órdenes ejecutivas donde para productos que incorporen material de los Estados Unidos, pues puede disminuirse esa base gravable y lograr que ese 10% se reduzca. Muy importante también el tratamiento a México y Canadá. Este 10% no aplica para productos que cumplan origen TME. No es acumulable con estas otras órdenes ejecutivas que son particulares para el caso de México y Canadá, que están vinculadas con las preocupaciones de fentanilo y inmigración. Y algo muy importante, las zonas francas en Estados Unidos. Este ha sido un instrumento que ha sido muy valioso para muchos exportadores, porque en la medida en que hemos venido enfrentando tantos cambios arancelarios, pues las zonas francas en Estados Unidos ha permitido ingresar allí la mercancía, irla nacionalizando, pues en el momento en que se va requiriendo por parte del mercado, pero también ha permitido planear un poco mejor estos cambios arancelarios y buscar que la mercancía se nacionalice en el momento en que los aranceles son más bajos. Como les decía, también hay otro grupo de productos que son estos aranceles recíprocos, donde específicamente se listaron un grupo de países, la mayoría de ellos del sudeste asiático. Allí también quedaron incluidos algunos productos países con los que Estados Unidos tiene acuerdos comerciales, como fue, por ejemplo, el caso de Israel, el caso de Nicaragua. Colombia no está allí. Y muy importante, ¿por qué no está Colombia? Porque estos aranceles recíprocos, que de nuevo van del 11 al 50%, están diseñados para balancear ese déficit comercial. En la medida que Colombia hoy no es un país que le genere un déficit comercial a los Estados Unidos, pues no quedamos incluidos en ese segundo grupo. Y esto es muy importante porque pues, de entrada pues nos dio un beneficio respecto a otros países, sobre todo los del sudeste asiático, sobre todo China, que son los que en muchos casos compiten con exportaciones colombianas. Hay una tercera medida también que posiblemente no se habla mucho, pero que hay que tener mucho cuidado, que es la que se expide también el 24 de marzo sobre las compras de petróleo de Venezuela. Estas medidas, esta orden ejecutiva sigue vigente y lo que busca es aplicarle un 25% a países que compren petróleo de Venezuela. Aquí pues los primeros análisis han mostrado que pues seguramente se aplicarían a países como China, países como India, países como Turquía, pero en principio es una medida de carácter global que también podría ser aplicada a Colombia si se llegara a dar compras de petróleo desde Venezuela. Y es dentro de estas tarifas generales, sí quiero hacer también mención a lo que hablábamos de las medidas por seguridad nacional, esa famosa sección 232 que la conocimos en el año 2018, para las exportaciones de acero y aluminio. Aquí es donde vamos a ver que se vienen fortaleciendo este tipo de investigaciones. Tenemos unas decisiones que se tomaron en febrero de este año, de nuevo sobre estos dos productos que han sido pues uno de los sectores estratégicos para Estados Unidos en acero y en aluminio. Recuerden que ya teníamos estas medidas desde 2018. ¿Qué pasó entonces en febrero? Se equilibran, se equiparan los aranceles para estas dos cadenas en el 25%, en 2018 el arancel del aluminio en el 10%, y otro cambio muy importante, países como México, Canadá, Reino Unido, Corea, tenían unas preferencias, podían ingresar productos con cero arancel a los Estados Unidos dentro de determinadas cuotas de exportación. Esas cuotas se eliminan. Entonces, hoy Colombia está al mismo nivel. Un producto del sector aluminio, por ejemplo, pues va a pagar el mismo 25% que puede pagar un producto desde México o un producto desde Corea. Entonces, ese es el cambio importante que se hizo en estas órdenes ejecutivas de comienzos de año. Otro sector estratégico es el de automóviles y autopartes, donde también pues, se emiten unas proclamaciones en marzo de este año, se adoptan aranceles del 25%, y aquí, de hecho, a finales de abril al 29 de abril, también se dieron unas decisiones muy importantes sobre estas tres medidas que están en vigor, y es que se dio una flexibilización en que si hay un producto, por ejemplo, del sector metal mecánico, que tiene componente de aluminio, pero también está en el listado de autopartes, pues no le va a aplicar esa sumatoria de aranceles que resultaría en un 50%, sino que solamente va a aplicar una de las órdenes ejecutivas, o la de aluminio o la de autopartes. También pues hace claridades sobre el comercio con Canadá, entonces tampoco es acumulable
para estos aranceles de fentanilo, por la crisis de fentanilo y migración que le están aplicando para México y Canadá. Sin embargo, y aquí hago mucho énfasis también en China, ¿no? ¿Quiénes son nuestros grandes competidores en el mercado de Estados Unidos en estos sectores? Pues de la gran producción se sigue concentrando en China. Para ellos siguen aplicando estos aranceles del 25%, pero además recordemos que venían dándose desde el año 2018 otras tarifas arancelarias, más o menos del 20%, por otra de las secciones de la Ley de Comercio de Estados Unidos, que era sanciones por violación a normas de propiedad intelectual. Entonces, este 25% en los casos de China se suman a otros aranceles del 20%, más estas medidas que ayer pues, se definieron más claramente, que también pues, nos llevan a un arancel del 20% en el caso pues, de estas órdenes sobre comercio de fentanilo, más todas las medidas antidumping y derechos compensatorios que en este sector pues son muy recurrentes. Entonces, finalmente, para poder saber cómo queda mi producto respecto a China, pues hay que, en el caso de China, sumar este conjunto de órdenes ejecutivas, donde muy seguramente son productos que pueden alcanzar, en el caso de China, aranceles hasta el 100%, mientras que en el caso de Colombia, pues la tarifa sería de ese 25%. Algo importante también para tener en cuenta, esto no termina hoy, entonces, como les decía, hay que hacer un seguimiento permanente. Hay otras cadenas productivas que para Estados Unidos son fundamentales. Estos productos de estas cadenas productivas, en la orden ejecutiva de abril, quedaron excluidas, pero no por mucho tiempo. Lo que pasa es que esos productos se les está abriendo unas nuevas investigaciones precisamente en este marco de las medidas de la sección 232, y se espera que en noviembre de este año se tengan definiciones. ¿Cuáles son? Cobre y sus derivados, madera y sus derivados, que acá también puede haber interés en varias empresas exportadoras, productos farmacéuticos, semiconductores, camiones y sus partes, aeronaves y sus partes, que es el más reciente del 9 de mayo, y minerales críticos. Entonces, fíjense que estos productos no es que hay que tener mucho cuidado. Hoy están exentos, hoy no están, por ejemplo, en el caso de Colombia, pagando este arancel del 10, pero están en estas investigaciones. Hay que hacer un seguimiento permanente al desarrollo de estos análisis, al desarrollo de estos procesos que los está adelantando el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, porque pueden tener al final del día unas determinaciones similares a las de acero, aluminio, automóviles, y pueden terminar aplicándose un arancel del 25%, que de nuevo aplica para todos los orígenes, incluido Colombia. Entonces, clave hacer un seguimiento juicioso a estas investigaciones. Ya lo mencionaba Martín, también esta medida lo incluimos dentro de lo que también le aplica a Colombia, que pues son estas nuevas tarifas para los buques y el transporte marítimo, y teniendo en cuenta pues que mucha de la mercancía que se transporta y se comercia a nivel internacional pues se realiza a través de buques construidos en China. Entonces van a haber unas tarifas que van a entrar en vigor el 14 de octubre sobre este tema. Todavía no están vigentes, hay que evaluar y hay que hacerle seguimiento para ver si vía esas negociaciones que ya se abrieron entre Estados Unidos y China, también estas tarifas se modifican, se hacen algunos ajustes, pueden reducirse, pero lo cierto es que para octubre pues están previstas la entrada en vigor de estas nuevas tarifas, que por supuesto pues van a encarecer la logística hacia los Estados Unidos. Hay otro grupo de medidas que son precisamente las de China, ¿no? Donde también hay que hacer el seguimiento por ser nuestro principal competidor, y como les decía hace unos minutos, aquí hay que tener en cuenta que a China le aplica una sucesión de medidas, una sucesión de órdenes ejecutivas, donde muchas de ellas sí se acumulan. Entonces, inicialmente hay que saber que están estas medidas desde 2018, donde hay un arancel promedio para un grupo muy amplio de productos, y ese arancel es del 20%. Está también otra orden ejecutiva que es precisamente sobre fentanilo del 4 de marzo, que sigue vigente, que es el 20%, y estas aranceles, esta tarifa recíproca, esta tarifa general del 10%. ¿Qué pasó ayer? Entonces, lo que nos dice la Casa Blanca es que ese arancel que inicialmente se había llevado hasta el 145%, se reduce al 30%. ¿Y de dónde sale ese 30%? Es la sumatoria de la orden ejecutiva de fentanilo de 20 más la tarifa general del 10, la misma que nos aplica a nosotros. Así es que se calcula y se llega a ese 30%. Entonces tenemos 30% hoy, pero se
suma al 20% que ya venía aplicando desde 2018 y como les decía, también aplican aquí pues todas las medidas de derechos compensatorios, antidumping y también pues empezar a ver cómo pueden aplicar estas posibles medidas que entren en vigor sobre la sección 232. Y de nuevo pues aquí no me tengo mucho, está también ya todas las discusiones y las nuevas medidas que se han expedido en relación con el NIMS que explicó muy bien Martín y de nuevo pues también la posible entrada en vigor en octubre de estas nuevas tarifas para los buques construidos en China. Y México y Canadá, fíjense que aquí también hay un tratamiento distinto. México y Canadá, tener en cuenta, ellos no están incluidos dentro de estas tarifas del 10%, ni entre los aranceles recíprocos. Con ellos hay un tratamiento distinto, un tratamiento especial. ¿Cuáles son las preocupaciones de Estados Unidos frente a México y Canadá? De nuevo, fentanilo, migración, y por eso tienen un tratamiento especial y tienen unas órdenes ejecutivas diferentes a las que aplican a países como Colombia. Allí en el caso de fentanilo y migración, pues fueron estos anuncios que veíamos desde febrero, que luego de estas conversaciones entre los presidentes de los tres países, pues se lograron poner en pausa, pero lo que sí sigue vigente es que se aplicaría un arancel del 25%, fíjense que este es un arancel mucho más alto que el 10% que tiene Colombia, pero únicamente para países que no cumplan con la regla de origen del TME. Esto es muy importante porque como explicaba Martín, hoy casi la mitad de las mercancías que se exportan desde México a Estados Unidos no cumplen origen. Aquí lo que vamos a ver es dos situaciones. Pues muy seguramente mucho de ese otro 50% que no cumple origen, ahora va a buscar cumplir origen para poder beneficiarse de ese cero y no tener que pagar el 25%. Pero también ese 25% tiene unas flexibilidades y se ha anunciado que si se llegan a terminar estas negociaciones entre los tres países alrededor de estas problemáticas, pues ese arancel que se pagaría si el producto no cumple origen bajaría hasta el 12%. Entonces ahí ya, digamos, la situación entre Colombia y México y Canadá pues se nivela para productos no originarios, pero definitivamente creo que lo que sí se va a mantener es este beneficio de 0% para esos productos que cumplan origen TMEC, porque recuerden también que la primera administración del presidente Trump, pues se hicieron precisamente varios cambios en el acuerdo comercial y uno de los más importantes pues fue fortalecer esas normas de origen, unas normas de origen mucho más estrictas que buscan que se incorpore mayor contenido de Estados Unidos o mayor contenido de México y Canadá, con lo cual pues seguramente se va a preservar ese principio y por eso pues seguramente estos productos van a mantenerse en 0% de arancel. E igual sucedió con estas órdenes ejecutivas, estas proclamaciones sobre automóviles de autopartes. Recordemos que aquí también pues hay un encadenamiento productivo profundo, sobre todo entre la industria de los Estados Unidos y la industria mexicana de autopartes. Entonces al final lo que se buscó pues fue no generar traumatismos en esta cadena productiva muy integrada. Entonces finalmente luego de varios de estos anuncios, pues lo que tenemos hoy vigente es que si a una autoparte cumple origen de Estados Unidos, origen del TME, pues igual va a ingresar a los Estados Unidos con un arancel del 0%. Estas decisiones van a seguirse evaluando. Al final del día, lo que dicen las órdenes ejecutivas, que lo que se busca es que si estas piezas, estas autopartes están incorporando componentes de Estados Unidos, pues sobre esos componentes no se grave, no se aplique ninguna tarifa, únicamente apliquen los aranceles del 25% sobre el componente que no es americano. Y de nuevo, pero estos beneficios únicamente están aplicando para México y Canadá, no están aplicando para Colombia. ¿Y qué aplica entonces? Si somos ya los exportadores colombianos y queremos entonces, después de ir viendo todas estas capas y nos quedamos con lo que tenemos nosotros, pues ¿a qué podemos recurrir en este momento? De nuevo, entonces tenemos una tarifa del 10%. Podemos mirar hoy en día si nuestro producto, nuestra subpartida arancelaria está en alguna de esas exclusiones de ese anexo 2, de estos productos que les decía, en farma, en madera, pero hay que verlos bien y buscar que efectivamente o hacerle seguimiento para que esas subpartidas asegurarnos que no queden incluidas dentro de estas investigaciones que se siguen desarrollando, pero hoy en día, hoy al menos hasta noviembre, pues hay un grupo importante de subpartidas que están hoy excluidas de esta tarifa arancelaria del 10%. De nuevo, pues exportaciones tradicionales, que seguramente pues esto no va a cambiar, se van a mantener el arancel del 10%, y
lo que también hablábamos y lo mencionaba Martín, algo muy importante, que es donde hemos visto pues que realmente se vienen avanzando en las discusiones, en los análisis, es cómo entender esta norma del contenido estadounidense. Como les decía, aquí el principio fundamental es no gravar productos o componentes que viajan entre los dos países, y si vamos a exportar un bien final que incorpore algún componente de los Estados Unidos, pues eso nos permite que ese arancel del 10% no aplique sobre el valor total de la mercancía, sino únicamente sobre el contenido que no es americano. Entonces, aquí ya se han venido dando varias instrucciones de cómo entenderlo. Es muy importante saber y leer muy bien esta norma. Fíjense que, por ejemplo, aquí nos habla de componentes producidos íntegramente o transformados en los Estados Unidos. Entonces, hay que hacer un análisis juicioso, no es una exclusión, una exención automática, hay que revisarlo caso a caso, hay que ver muy bien el proceso productivo, hay que entender muy bien qué tipo de producto, qué tipo de insumo es el que se está importando desde Estados Unidos, qué tipo de bien es el que vamos a exportar a Estados Unidos, para determinar si aplica o no este beneficio. Ya el CBP, de hecho, dio algunas instrucciones también y algunas luces de cómo funciona, y creo que todos hemos tenido también que ir consultando todo el tiempo, no solamente las órdenes ejecutivas, sino también estas instrucciones que ha venido expidiendo la aduana de los Estados Unidos. Pero aquí importante es poder diferenciar esos contenidos, ¿no? Que sean productos donde claramente, y en los requisitos, en los documentos que nuestro importador va a tener que presentar en la aduana de Estados Unidos, pues tiene que identificar muy bien qué pieza, qué componente tiene contenido de Estados Unidos y cuál no la tiene. Estas son las instrucciones que ya son públicas, que ha venido emitiendo el CBP, pero de nuevo, aquí pues la recomendación es hay que hacerlo caso a caso, hay que entrar a revisar muy bien estos conceptos y entender muy bien desde cada producto, desde cada proceso productivo, cómo es que aplica este tipo de flexibilidad. Porque también es importante tener en cuenta que hoy en día pues, los procesos en la aduana de Estados Unidos son automáticos, el levante automático, posiblemente yo puedo acceder a este beneficio, pero el CBP se reserva el derecho de hacer verificaciones posteriores. Si se encuentra que no se está cumpliendo con alguna de estos conceptos o no se está cumpliendo con el procedimiento estipulado, pues se procede a hacer el cobro de los aranceles que se dejaron de pagar. También en estos tres productos clave, donde Colombia, sobre todo en aluminio, automóviles, autopartes y en exportaciones, pues también es muy importante tener en cuenta y leer esa letra más pequeña que viene en las órdenes ejecutivas. Entonces, de nuevo, volvemos acá a esta misma concepción de la importancia o los beneficios que podría traer, incluir o incorporar insumos o materias primas de los Estados Unidos. Lo vemos en el caso del acero, por ejemplo. Aquí lo que nos dice es que ese 25% podría también reducirse si estamos exportando un producto transformado en acero, pero que se fabricó a partir de una materia prima que tuvo un proceso de fundición, de colada en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que busca es no traigan los insumos de China, traigan los insumos de Estados Unidos, y si con base en esos insumos se fabrica un bien final que hace parte de estas medidas del 25%, pues solamente aquí en este caso no se le aplicaría ningún arancel, ¿no? Fíjense que aquí es una diferencia bien importante. Lo mismo en el caso de aluminio, aplica esa misma lógica de incorporar insumos desde los Estados Unidos, pero también teniendo en cuenta que en el caso de aluminio pues tenemos una cadena y un grupo de productos que va más allá, digamos, de la fabricación básica, sino donde tenemos productos de mayor valor agregado que de hecho se clasifican en capítulos distintos a este capítulo 76 del arancel. Pues lo que también nos dice las órdenes ejecutivas es que si estamos hablando, por ejemplo, de un producto de metal mecánica que incorpora aluminio, solamente se va a cobrar el 25% sobre el contenido de aluminio, no sobre el producto total. Y en el caso de automóviles y autopartes, que también este beneficio aplica para Colombia, pero que ya veíamos en que se aclaró pues que no se suman, no estamos hablando de un arancel del 50%, sino que sería únicamente una de las órdenes que aplica. Aquí también por eso es importantísimo ese ejercicio muy detallado que haga el exportador para ver finalmente, y con estas exclusiones, con estas diferencias, estas preferencias, cómo podemos llegar a esa tarifa lo más baja posible. Aquí unos ejemplos muy rápidos de cómo, fíjense que cambia realmente esa lógica de cálculo de aranceles. Aquí traemos, por ejemplo,
un producto, las otras partes de tractores de la partida 870899. Esta partida quedó incluida precisamente en estas discusiones, en estas medidas de la sección 232 del capítulo de automóviles y metalmecánica y autopartes. Acá fíjense, si queremos ver cuál va a ser el arancel que va a pagar un producto desde China, pues fíjense que hay que tener en cuenta, uno, que Estados Unidos tiene un arancel de nación más favorecida bajo, pero que sigue siendo aplicable al 2.5%. Para China, entonces, recordemos pues que hoy en día se suspendieron precisamente ese arancel general y ese recíproco, pero porque es un producto que está en esta medida, en esa sección 232, entonces aquí no aplicaría. ¿Qué sí le aplicaría? La orden, el 20% por la orden ejecutiva del fentanilo, solo un 25% porque es un producto que está tanto en la orden de aluminio como autopartes. La sección 301, los aranceles de 2018 el 25%, posiblemente sí se demuestra o entra en vigor esta orden sobre el petróleo de Venezuela, pues podría aún incrementarse más hasta 25%, por ahora lo dejamos en pausa, pero en total en este primer ejercicio podemos estar hablando que China paga por este producto un arancel del 72% cuando va a ingresar a los Estados Unidos. En el caso de México, y de nuevo teniendo en cuenta acá el principio fundamental es origen TEMEC 0%, si no cumplen origen 25%, entonces pues muy probablemente o ese mismo producto entra de México a Estados Unidos sin pagar arancel, o en el peor de los casos, si no cumple origen, un 25%, mucho más bajo que el 72% de China. Colombia, ¿cómo queda? Nosotros tenemos nuestro acuerdo comercial, eso nos va a permitir que no paguemos ese NMF 2.5, sino nuestro 0%, no sigue vigente, que sigue presentando el certificado de origen, y también por estas órdenes de aluminio y autopartes, pues seguramente pagaríamos un 25%, pero de nuevo, pues ese 25% podría bajarse un poco en la medida en que se escoja la orden ejecutiva de aluminio y se incorporen insumos desde los Estados Unidos. Entonces, fíjense que sí hay una diferencia y también, pues muy importante el mensaje, un arancel del 72% de China, que sería el producto de la sumatoria de todas estas órdenes, pues sigue siendo muy alto, sigue siendo un arancel que quizás sí nos da una mejor ventaja competitiva frente a la situación anterior, donde pues, enfrentamos quizá una competencia muchas veces muy compleja desde China en el mercado de los Estados Unidos. ¿Qué pasa en otro producto? Por ejemplo, los muebles de madera para cocina, que están en el capítulo 94. Aquí de nuevo, si hacemos el mismo ejercicio, este producto, si entra de China a Estados Unidos hoy, pagaría aproximadamente un arancel del 55%. En el caso de México, igual, pues también si cumple origen TEMEC 0%, si no lo cumple un 25%. Colombia, para este producto, fíjense que este es un producto que de hecho no tiene arancel de nación más favorecida en los Estados Unidos, solamente estaría aplicando la tarifa del 10%. Y otro competidor, que es el caso de Vietnam, por ejemplo, lo que hicimos traer acá, también hoy paga solamente la tarifa del 10%, pero ellos tienen sus aranceles recíprocos, que Colombia no tiene, suspendidos hasta el 9 de julio. En el caso de Vietnam, el arancel es del 46%. Y también, pues, hay evidencia que Vietnam ha comprado hecho compras de petróleo a Venezuela, entonces podría entonces también incrementarse ese 25%. Entonces, de nuevo, pues, quedamos en una situación donde con un 10% seguramente no sea tan difícil entrar, y sobre todo si estos otros competidores de Asia pues terminan enfrentando unos aranceles más altos, pues aquí tenemos unas grandes oportunidades. Y otro sector que quisimos revisar es el del sector de plástico, los productos de la partida 39, donde de nuevo China estaría pagando un arancel del 59.6%. En el caso de México igual, 0% si cumple en origen, 25% si no, y Colombia también pues quedaría con un 10%, pero ojo que hay que tener en cuenta que hay que seguir aplicando certificado de origen TLC, porque este es un producto que tiene un NMF del 4.6%. Entonces, así podemos hacerlo en todos los casos. Aquí solamente queríamos traer unos ejemplos para visualizar cómo es que debe hacerse hoy en día este ejercicio, donde claramente van a ir cambiando. Entonces, por eso es tan importante el tener muy en el radar pues todas estas tarifas, todas estas órdenes ejecutivas que se van moviendo. Hasta el fin de semana, por ejemplo, por la tarifa de China, en todos los casos
cuando hacíamos este ejercicio superaba el 100%, fíjense que hoy han bajado, pero siguen siendo unos diferenciales bien altos frente a los productos colombianos. Y otro elemento muy importante a tener en cuenta ya en el día a día de los negocios, desde las zonas francas, desde sobre todo pues las empresas que pues, seguramente en la costa caribe son las que tienen unas mejores oportunidades, es tener en cuenta también pues los fuertes y los mayores controles que va a hacer Estados Unidos precisamente para evitar esos riesgos de elusión de estos aranceles que para China sigue siendo altos y que ya vimos desde la primera administración del presidente Trump que se buscaron eludirlos vía países del sudeste asiático, también en algunos casos vía México. Entonces también esto lo que nos lleva a pensar es que hay que ser muy riguroso en el cumplimiento de todas las normas de origen, en el cumplimiento, asegurarnos que si vamos a aplicar estas flexibilidades, pues lo estemos haciendo de una manera correcta y evitar también, por ejemplo, en las zonas francas, que se hagan procesos que nos impliquen sanciones por parte del CBP. Hay unas estadísticas importantes en que, por ejemplo, con las primeras medidas desde 2018 que se aplicaron a China, pues se dieron muchas formas de elusión de estos aranceles, ¿no? Se subvaloran los envíos, se reetiquetan los productos, se falsifican documentos, hay desviación de mercancías de terceros países. Eso hoy en día es una realidad, entonces también por eso hay que tener las alertas, estar muy pendiente de no caer en este tipo de situaciones. Goldman Sachs estimó que, por ejemplo, en 2023 se eludieron aranceles de 120.000 millones de dólares solamente en exportaciones chinas vía todas estas figuras. Y de nuevo, pues lo que vemos es que en la medida en que estos aranceles se están implementando para China, pues seguramente vamos a ver muchas más de estas figuras, de estas operaciones que buscan eludir estas medidas, pero pues con las sanciones correspondientes que va a seguir aplicando la aduana de los Estados Unidos. De hecho, desde las zonas francas en Centroamérica y también pues con información del sudeste asiático hay muchas preocupaciones por lo que se conoce como ese lavado de origen, que seguramente va a estar en el orden del día, como les decía, de hecho Malasia, Corea, Vietnam, Tailandia, que están hoy sobre la mesa con esta posibilidad de que sus aranceles se incrementen hasta el 40, hasta el 50%, pues están siendo hoy muy cuidadosos realmente con el cumplimiento de las normas de origen, con el cumplimiento de materia de certificación, de etiquetas, para prevenir ser, digamos, un canal de elusión de estas medidas, dado pues que se vienen presentando pues muchas circunstancias, mucha información que está en el mercado, donde pues se está buscando también utilizar estos países como posibles vías de triangulación. Ya lo hablaba Martín también, la preocupación en el comercio electrónico, entonces se relajan un poco estas normas, pero muy seguramente pues se van a mantener estos aranceles más altos para el caso de China, pero allí también pues tener muy en cuenta cómo poder hacer procesos de comercio electrónico desde otros países como Colombia, pero sin ser países o tener canales que permitan la elusión de estas medidas y de nuevo pues creo que esto va a ser una realidad, estos mayores controles, estos procesos de verificación de origen. Muchos de ustedes seguramente ya han enfrentado procesos de verificación con los Estados Unidos o con otras aduanas, o acá también en el caso de los importadores, nuestra aduana colombiana también viene haciendo estas verificaciones. Lo que se puede esperar es que pues, se vayan a fortalecer estos mecanismos, estos procesos, precisamente pues porque en un mercado, en una realidad donde vamos a tener tantas tarifas tan distintas, tantas diferencias, tantos gaps entre uno y otros, pues posiblemente aquí es también pues un reto para estas autoridades de control el verificar que efectivamente se acuden a las tarifas correspondientes. Y ya para conclusión y para cerrar el panel y dar espacio a las preguntas, pues creo como Martín también lo mencionaba, pues hoy estamos en una realidad distinta donde se está cuestionando seriamente el sistema de comercio y la integración global. La pregunta es, ¿vamos a volver al sistema anterior? ¿Vamos a volver a la OMC? ¿Vamos a volver a los TLC? ¿Vamos a volver a los años 90 de la liberalización comercial? Hoy estamos en una realidad que tanto tiempo vamos a mantenernos en este nuevo escenario o ya es difícil volver atrás. Lo cierto es que sí hay de fondo unas preocupaciones, unas distorsiones en el comercio que es importante entender, que hasta que no se resuelvan, pues muy seguramente este es el camino que vamos a seguir enfrentando. Los aranceles de nuevo son una estrategia de negociación. Estados Unidos está reconfigurando el sistema multilateral de comercio y estamos viendo pues que también todos los socios comerciales están sumando esas negociaciones. Entonces,
Esto también nos abre y debemos estar muy atentos a estas negociaciones, cómo van cambiando otras cláusulas, otras normas. De nuevo, no solamente estamos hablando de aranceles, estamos hablando de todas las disciplinas del comercio internacional, y lo que pase con India, lo que pase con Reino Unido, pues muy seguramente va a ser un modelo y un reflejo de lo que podría más adelante cambiar en nuestra relación comercial, las demás disciplinas, compras públicas, inversiones, servicios, propiedad intelectual con los Estados Unidos. De nuevo, creo que el mensaje también es que Estados Unidos va a seguir siendo un gran mercado, un gran competidor y un gran mercado para las importaciones. Ese déficit comercial se va a seguir manteniendo, pero ahora Estados Unidos va a elegir con quién quiere tener ese déficit comercial. Como les decía, todos los temas sobre la mesa, entonces aquí también y va a ser muy interesante ver pues cómo se van resolviendo esos irritantes comerciales en el marco de estas nuevas negociaciones que están viendo Estados Unidos y por supuesto Colombia, cómo vamos a seguir participando y cómo va a ser este diálogo con los Estados Unidos, donde tenemos muchos asuntos sobre la mesa y la capacidad que tengamos, que tengan nuestros gobiernos para resolverlos, pues seguramente podremos esperar unas medidas o unos beneficios frente a estas tarifas actuales. Hay un contexto de altísima incertidumbre y volatilidad. Consideramos que esto se va a mantener. De nuevo, todos los días estamos viendo cambios, estamos viendo ajustes. Entonces, es muy importante estos ejercicios que les estamos mostrando hoy, seguir haciendo esta ingeniería de aranceles para definir esa posición competitiva, para ver eficiencias logísticas. Si yo sé, tengo muy claro cuál va a ser el arancel de mi competidor, el arancel de México, el arancel de China, pues también es allí donde podemos entrar y optimizar otro tipo de instrumentos como las zonas francas, como el Plan Vallejo, por ejemplo. Si vamos a hacer uso de este beneficio del contenido de Estados Unidos, pues lo ideal sería que esas materias primas, esos componentes de Estados Unidos entren a Colombia vía el Plan Vallejo, porque ahí también logro unas eficiencias en IVA. Entonces, ese detalle de la eficiencia logística, de cómo podemos reducir mejor esos costos, cómo aprovechar mejor estos mecanismos como las zonas francas, pues van a ser fundamentales, y también en los mismos requisitos, de nuevo, en un escenario donde hay mayores verificaciones, donde hay mayores controles, pues también se vuelve otra barrera no arancelaria todos los requisitos documentales, y quizá también desde, si estamos, por ejemplo, en una zona franca, pues vamos a tener una mejor trazabilidad del proceso productivo, de las materias primas. Entonces, estos son factores de competitividad que se vuelven hoy en día fundamentales. Entender los nuevos conceptos de origen y reconfigurar esa cadena de abastecimiento, pues va a ser fundamental. Creo que esa es la pregunta que se están haciendo todos los competidores, todos quienes participan en el mercado de Estados Unidos, cómo empezamos entonces a mover nuestras cadenas de producción, también cómo hacemos unas cadenas de producción mucho más seguras, mucho más resilientes. Y por supuesto, pues hablábamos, estas amenazas de desviación de comercio, de posibles prácticas de emisión, y también pues algo que también se viene hablando mucho, y es pues también cómo puede impactar a los sectores productivos en Colombia esta desviación de productos que con estos aranceles elevados pueden entrar al mercado de Estados Unidos y podrían llegar al mercado colombiano. Yo quisiera cerrar ya la presentación y quedamos muy atentos a sus inquietudes, a las dudas que tengan. Mil gracias. Mil gracias a usted, mi querida Olga Lucía. De verdad que este fue un análisis profundo, técnico, como se prometió desde el principio, que complementa muy bien esa maravillosa presentación también de Martín. Entonces, aquí vemos esa nueva política comercial de Estados Unidos, cómo puede estar funcionando. Hay nuevas reglas de juego, ¿no? Tenemos flexibilización en normas de origen, el concepto de transformación sustancial es otra de esas reglas. Oportunidades al incorporar contenido estadounidense. Hay una urgencia, por supuesto, de monitorear medidas específicas por país, como las de China, México y Canadá. Y pues esta es una información clave para tomar decisiones tácticas en cada empresa en cuanto a producción, en cuanto a abastecimiento y en cuanto a estrategia de exportación. Así que mil gracias, Olga Lucía. Pues aquí pueden ver, hay como 140 personas aún conectadas. Mil gracias. Tenemos una serie de preguntas. Por el tiempo, tal vez no todas podrán ser contestadas acá, pero son todas del mayor interés para nosotros. Entonces, si quieren, le daría ahorita, Samuel, una de las preguntas relacionadas con contratos, con derecho corporativo. Samuel Cano nos acompaña del equipo. Y Samuel, hay una pregunta
acerca de las cláusulas. Nos preguntan qué tipo de cláusulas se deben incluir en los contratos internacionales de compra-venta para reflejar adecuadamente estos cambios arancelarios. Y ahora hay otro par de preguntas que quisiera pasar a Martín y a Olga Lucía. Bienvenido, Samuel, mil gracias. Muchas gracias, Juliana, y bueno, un gusto participar de este escenario. Un saludo a todos. En materia contractual, creemos que hay varias herramientas que los comerciantes, los empresarios pueden usar a su favor para gestionar el riesgo derivado de esta situación complicada. Nosotros desde Araujo y Barra hemos preparado una guía práctica de cláusulas y de reacciones contractuales que pueden servir como herramientas para guiar al empresario en este escenario digamos, morigerar y modificar el riesgo derivado de la situación, en particular todas las cláusulas o reacciones que tiendan a asignar los riesgos y los costos derivados de los aranceles y dividirlos de manera equitativa entre las partes, son buen insumo y buena herramienta para gestionar estos riesgos. De manera general también hemos observado en la construcción de esta guía que las cláusulas que vayan enfocadas a la revisión de precios de manera periódica y automática, en la que se incluyan referencias a índices internacionales sobre, digamos, que evalúen el costo de la materia prima o evalúen cualquier cambio radical o fuerte, perdón, que evalúen los cambios de la materia prima o evalúen cualquier cambio en el costo de los aranceles, pueden servir bastante para modificar este escenario y hacerle frente al riesgo. También es importante que en materia de la definición de Incoterms en los contratos haya el uso de estas herramientas para eventualmente en la asignación de riesgos de los contratos quede muy claro quién de las partes va a asumir el pago de los aranceles e idealmente que ese pago sea realizado de manera proporcional entre las partes. Y finalmente, invitamos una invitación a que los empresarios piensen de manera creativa y en la guía recomendamos algunas alternativas de coberturas especiales que van más allá de la revisión de los contratos y los términos contractuales. Hay pólizas de seguros, coberturas bancarias que permiten cubrir este tipo de riesgos y que pueden servir también de herramientas bastante estratégicas para los empresarios en estos momentos. Entonces creo que hay buen acopio de herramientas. Esta guía práctica está a la disposición de todos los que estén interesados y en el acompañamiento para la negociación y para la revisión de estrategias puntuales, pues nosotros también estamos aquí más que encantados y comprometidos con los empresarios a ayudarlos. Pero creo que con estos insights se llevan un buen concepto de qué se puede hacer. Y gracias, querido Samuel. De acuerdo, ahí desde el equipo muy pendientes de cada requerimiento, de cada empresario, de cada situación específica que tenga cada uno en esta relación con Estados Unidos. Entonces, el tema contractual muy importante. Aquí, pues, mis queridos Martín, Olga Lucía, tenemos varias preguntas, pero voy a agruparlas, si les parece, y ahí cada uno, porfa, nos da sus puntos de vista, su análisis frente a las preguntas que tenemos. Hay preguntas como, de acuerdo con la situación actual, sobre cuáles productos Colombia tiene ventaja para exportar a Estados Unidos frente a los otros países. También nos preguntan sobre las relaciones, si hay que decidir frenar negociaciones o qué país es más beneficioso para Colombia. Estas son dos preguntas que agrupo y luego haría la última para cerrar y respetar los tiempos. Mil gracias, Martín, Olga Lucía. Si quieres, yo arranco con la primera, Juli. A ver, ¿qué tipo de productos? A ver, ¿qué ventajas tiene Cartagena? Uno,
esos aranceles van sobre el precio del producto y el flete. Al tener Cartagena un flete mucho menor, $1.300, $1.400 contenedor de 40 pies a Estados Unidos, ese 10% o 5% se incorpora a materias primas norteamericanas, se reduce significativamente que no el que venga de China que pague $4.000, $5.000 por contenedor, cuyo 30% sobre ese $5.000 será $1.500. O sea, el arancel sobre el contenedor desde China puede ser mayor al costo del transporte desde Cartagena a Colombia en el caso del arancel correspondiente. Segundo, aquellos productos que ojalá podamos incorporar materias primas norteamericanas, porque automáticamente, mire, es muy importante porque ese 10% que tiene Colombia, si cumple origen, parte de cero, porque al tener nosotros TLC, tenemos cero. Viene el caso de las flores de Ecuador. Las flores de Ecuador pagan el 6.8, más el 10 pagan el 16.8. Las flores colombianas pagan el 10% porque tenemos acuerdo de libre comercio. Entonces, lo ideal es buscar un producto que cumpla origen, que podamos incorporar materias primas norteamericanas y que vaya por mar. Y si a eso le sumamos la ventaja de zona franca, de tener el 20% de impuesto de renta, moñona. O sea, no hay país más competitivo en el mundo que Colombia y ni ciudad que Cartagena si logramos armar esa tripleta ganadora. Y gracias, Martín. Olga Lucía, comentarios frente a esto. Y bueno, yo creo que frente a la segunda pregunta sobre con quién debemos tener o no negociaciones, yo creo que hay que seguir, por supuesto, el relacionamiento comercial con actores tan importantes como China, como el sudeste asiático, por supuesto Estados Unidos. Yo creo que acá de lo que se trata es uno de entender esta nueva dinámica, por eso es que creo que es muy importante situarnos en la realidad hoy de 2025, que es distinta a la lógica comercial en la que veníamos estando acostumbrados. Hoy es claro, y creería que la pregunta pues va mucho más orientada a los acercamientos con China. Es claro que hoy para Estados Unidos hay una preocupación existencial en relación con el comercio de China y con lo que significa China para su seguridad nacional. Entonces, esa realidad tenemos que entenderla nosotros como Colombia, un país que tenemos una estrecha relación con los Estados Unidos, y creo que también algo de lo que muchos han hablado, ese mercado de Estados Unidos, sin duda sí hay que preservarlo, es el mercado donde podemos exportar bienes de valor agregado. Creo que eso es muy importante, no solamente la cercanía, no solamente, pues digamos, todas las afinidades culturales que tenemos entre Estados Unidos y Colombia, un poco más complejo en el caso de China, pero creo que también si como país queremos seguir desarrollando esa base exportadora en bienes no tradicionales, en bienes de valor agregado, pues sin duda Estados Unidos sí es un mercado donde vamos a poder seguir participando, a diferencia de China, que es un mercado donde pues compra bienes básicos, donde hay es más una visión de tener unas compras en países como África o como América Latina en insumos primarios, en extracción de ciertos insumos precisamente para fabricar bienes de valor agregado que son los que se exportan a Colombia. Entonces yo creo que desde el pragmatismo de los negocios de la relación comercial, pues por supuesto hay que preservar esa relación con los Estados Unidos y tener un manejo adecuado, estratégico en la relación con China, en la relación con otros países, pero sí creería que el objetivo en este momento es mantener esas ventajas y esas oportunidades que tenemos con el mercado en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Olga Lucía. Hay preguntas muy específicas de la partida 76. Ya le pedí el favor al empresario o empresaria que nos escriba con mucho gusto. Como decía Olga Lucía, hay que revisar caso a caso, pero aquí tenemos preguntas relacionadas con las exportaciones a Estados Unidos, dentro del TLC, manteniendo los porcentajes acordados de materiales, pagan impuestos sobre lo que no es de Estados Unidos y Colombia, según el país el porcentaje restante o en general aplica el 10% al total del costo. Esto es como, digamos, de verdad preguntas que son casi que para otro webinar. A ver, si quieres, Juli, sobre esa, la respuesta es muy fácil. Sobre si cumple origen, el producto así tenga componentes de otras latitudes de otros países, sobre el contenido colombiano paga el 0%, solo paga el 10% adicional sobre el producto independientemente del origen, porque
Una de las ventajas que tiene Colombia es que tiene la norma de origen para Estados Unidos más baja del mundo con Perú. Por lo general, 35%. Hay excepciones en el caso de textil confección y otros en que tienen normas diferentes. Pero la mayoría de los bienes pueden ser 65% chinos o japoneses o taiwaneses o coreanos. Si hay una transformación sustancial en Colombia y cumplen origen, el arancel es cero, solo se le aplicaría el sobrearancel del 10%. Pero si hay además materias primas norteamericanas en valor superior, componentes norteamericanos en valor superior a un 20% del valor del producto, de ese 10% se deducen el porcentaje correspondiente de esas componentes norteamericanos incorporados. Entonces podemos tener el caso de un producto que tenga un 50% de contenido chino, un 20% de componentes norteamericanos y un 30% de contenido colombiano. Ese producto pues pagará 0% de arancel, de sobrearancel un 10%, del cual de ese 10%, el 20% pagará el 8% nomás, porque le estamos descontando los componentes norteamericanos que hay que acreditar. Tenemos el caso de un cliente que los acreditó en el certificado de origen norteamericano anexo al certificado de origen colombiano como componente, y han entrado más de 20 contenedores a Estados Unidos con éxito. Entonces hay que verlo caso por caso. Ahora, sí es muy importante ver que sea componente, o sea, que hay una trazabilidad, que pueda tener norma de origen. Por eso, en cada caso, como decía muy acertadamente Olguita, toca analizarlo. Pero lo que sí quiero hacer énfasis, ya para cerrar este seminario, es que no hay ciudad donde pueda tener un flete menor y sobre todo la posibilidad de traer insumos norteamericanos que lo podamos adicionar a insumos asiáticos de otras partes del mundo para tener en una licuadora la combinación de los mejores aranceles posibles del mundo. Sí, yo creo que solo para complementar a Martín, y creo que las preguntas pues realmente también muestran la filigrana que está detrás de estas normas, de estas exclusiones. Por eso obviamente hay que verlo producto a producto. Creo que importante de manera general lo que les diría es hay que ir más allá de lo que dicen las órdenes ejecutivas, hay que entender muy bien también cómo funcionan los conceptos en la norma ya de los Estados Unidos, cómo se vienen aplicando también este tipo de regulaciones en medidas anteriores, por ejemplo, las que ya vienen aplicando desde el 2018 China. Hay que ver, por ejemplo, para determinar esas bases grabables del acuerdo de valoración aduanera. Digamos que esto es un conjunto, esto no es automático. Hay que hacer un análisis detallado, hay que entender muy bien cómo son los conceptos desde los Estados Unidos, sobre todo los conceptos a los que nosotros no veníamos estando acostumbrados, porque como explica Martín, pues veníamos de nuestro cumplimiento de certificado de origen, que creo que ya para todos está muy interiorizado. Hoy tenemos que empezar a movernos en esas otras normas, en esas otras regulaciones, a entender muy bien cómo aplican, y creo que también ha sido un reto, inclusive para la misma aduana de los Estados Unidos, la aplicación práctica de estos beneficios. Y un poco eso es lo que hemos tenido información. Entonces hay que asesorarse bien, hay que hacer un ejercicio juicioso, hay que hacer un ejercicio riguroso, estar digamos, con una muy buena comunicación con el importador, pero sí hacer detrás toda la tarea para no equivocarnos y estar muy atentos también a las decisiones que muy seguramente las mejores claridades que se sigan dando sobre estos temas. Y gracias, Martín, Olga Lucía. De verdad que ha sido muy, muy interesante la información que nos compartieron hoy. Gracias a los 170 y más personas que estuvieron aquí conectadas esta mañana. Gracias por este tiempo adicional que nos regalaron, muy generosos, pero pues sabemos que esta información es de la más alta sensibilidad para tomar decisiones menos costosas con el principal socio comercial que tenemos. Entonces, mil gracias a los panelistas, a los aliados, a los asistentes. Hoy nos llevamos unos mensajes muy importantes. Yo creo que aquí, primero, pues el entorno arancelario global está cambiando. Colombia y Cartagena, como bien han dicho ustedes, pues está bien posicionada si actuamos con una estrategia muy clara y contundente e informada sobre todo.
Otro tema muy importante es que existen herramientas muy poderosas que pueden mitigar ese impacto del arancel del 10%, como las zonas francas, incorporar ese contenido estadounidense y tener unos contratos bien diseñados, que al final esa pregunta creo que nos ayudó a sacar esta conclusión tan importante. El tercer tema que yo creo que vale la pena mencionar es la coordinación entre actores públicos y privados, como la que estamos viendo hoy en este webinar. Creo que hay un ejemplo muy claro y lo que está haciendo Cartagena, Bolívar, es muy importante también para todo el país como un ejemplo. Es clave aprovechar este momento y esta coordinación entre estos actores. Entonces, desde Araujo y Barra vamos a seguir acompañando a las empresas, a las regiones en este camino hacia una internacionalización y una toma de decisiones más eficiente. Muchas gracias a todos por participar y hasta la próxima oportunidad. Feliz día para todos. Feliz día. Hasta luego.